de bendición en sus vidas y de ánimo, especialmente por lo que acabamos de cantar hace un momento, por su palabra. Amén, ¿ya lo encontró? Muy bien, está ahí en su pantalla y está en su Biblia, así que vamos a hacer la lectura de este segmento. Dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Padre, tú me has dado, Señor, el entendimiento sobre este pasaje, y ahora, Padre, te pido me des la oportunidad de poder explicarlo claramente a mis hermanos. No solo para que ellos reciban letra, sino para que ellos, Señor, por medio de tu Espíritu sean edificados a través de esta palabra. Padre Celestial, es tu palabra, no es mi palabra. Por ello, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo confirme tu verdad en nosotros. Y que cada una de estas palabras y lo que hemos de meditar esta tarde sea, Señor, para edificar nuestras vidas, para recordarnos lo maravilloso que eres tú para con nosotros, y para también, Señor, tener siempre presente esta palabra en todo momento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Me siento un poco alto porque estoy aquí arriba, ¿verdad? Y pues como no uso el púlpito, entonces me voy a bajar un poquito más para estar así a la misma altura, ¿ok? Y pues algunos están allá muy lejos y otros están un poco más cerca, y pues estamos un poquito dispersos. No sé si me harían el favor de acercarse un poquito más si tienen la oportunidad, porque ya uso lentes también, entonces ya no veo bien, pero de cerca puedo ver mejor, ¿ok? Muy bien. Yo no sé ustedes, pero cada vez más yo me doy cuenta que uno empieza a olvidar ciertas cosas. Bueno, si de plano uno es distraído, pues imagínese, ¿verdad? A veces está usando el lápiz y de repente se le olvidó dónde lo dejó. O no sé si le ha pasado a usted, pero de repente usted va a un lugar y de repente se detiene y dice, ¿a qué vine? Pero también, ¿verdad? Ahora con tantos compromisos que tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Compromisos que de la escuela, que de los hijos, que de la casa, que de la iglesia, eventos, actividades y tantas cosas, citas de doctor, citas por aquí, citas por allá. La verdad que sin una agenda, yo creo que fallaríamos a muchas de estas cosas, ¿verdad? Casi siempre tenemos un evento, una actividad, lo anotamos en la agenda o en el calendario, ¿verdad? Ahí donde pueda recordarlo. O a veces nos dan tarjetitas, ¿verdad? Por ejemplo, en el dentista o con el doctor, nos dan una tarjeta de cita, ¿verdad? Donde viene la fecha y todo para poder acordarnos que ese día tenemos que estar ahí. Pero a veces se nos olvida dónde dejamos la tarjeta. O
lo anotamos en la agenda, que tenemos ya todas nuestras actividades ahí en la agenda, y de repente alguien, ¿verdad?, nos pide que si podemos ir acá o si podemos ir allá, y decimos, oh sí, cómo no vamos, y se nos olvida ver la agenda. He estado leyendo un comentario acerca de este libro que es el Salmo 119. Y el autor, el pastor Jeff Adams, que es quien escribió este comentario, tituló a este segmento algo así: Acuérdate de acordarte. Acuérdate de acordarte. Y en este pasaje del Salmo 119 encontramos 4 cosas de las cuales podemos acordarnos en algún momento o en alguna experiencia de nuestras vidas. 4 cosas. Así que vamos a considerar estas cosas. En primer lugar, dice el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, la palabra que tú le has dado a tu siervo, es mi consuelo en la aflicción. Porque tu dicho, tus palabras, me han vivificado. Y la idea de vivificar es de literalmente dar vida. Entonces, consideremos este segmento para empezar. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Lo cual implica que cuando el salmista se inspiró para escribir estas palabras, estaba pasando por un momento de aflicción. La verdad, son esos momentos que no nos gustan. Esos son los momentos que no ponemos en la agenda. No nos gusta escribir tal día, tal fecha, voy a tener un tiempo de aflicción. Si algo nos gustaría escribir sería voy a tener un tiempo de gozo, de regocijo, de triunfo, de victoria, de alegría, etc. Pero aflicción, no lo quiero. Sin embargo, llegan, hermanos. Llegan esos tiempos de aflicción y llegan a veces cuando menos lo esperamos. De antemano, escuché por ahí que han estado orando aquí por nuestro hermanito, ¿verdad? Brian Ceras. No sé si recibieron la noticia, Víctor nos comentaba ahorita, ¿verdad? Pero para aquellos que han estado orando, literalmente fue un tiempo de aflicción. Y lo único, y bueno, para nosotros, ¿verdad?, que somos hermanos en Cristo, ahora imagínense para los padres que vivieron eso con su propio hijo. ¿Qué sucedió con él? Bueno, literalmente, ¿verdad?, él tuvo un problema cardíaco y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Y gracias a Dios por la misericordia y la gracia de Dios, los doctores, ¿verdad?, pudieron ayudarlo y ahora podemos celebrarlo, ¿verdad? Pero en ese momento fue muy difícil. Y lo único que puede sostenernos, de acuerdo con lo que dice el Salmo aquí, es la palabra de Dios. La palabra que Dios mismo ya nos ha dado. Por eso el salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Señor, tú ya me lo dijiste. Señor, tú ya lo prometiste. Señor, yo recibí de ti esta palabra. Acuérdate, Señor. Ahora, no es porque a Dios se le olviden las cosas. A Dios no se le olvida nada. A nosotros se nos olvidan las cosas. Pero a Dios no se le olvida nada. Sin embargo, lo que el salmista está haciendo aquí es está ejerciendo su fe. Yo creo que lo que tú me has dicho, tú lo puedes cumplir. Y en medio de mi aflicción es solo tu promesa, tu palabra
lo que me va a brindar consuelo. Mire, y si no me cree, los creyentes pueden tener consuelo y gozo verdadero aún en medio de las aflicciones. Busque por favor conmigo, o en su pantalla va a aparecer la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde leemos así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? De toda consolación. Dios es el Dios de toda consolación. Y verso 4 dice: el cual, es decir, Dios, el Dios de toda consolación, nos consuela. ¿En qué momentos? En todas nuestras tribulaciones. ¿Y para qué nos consuela? Para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo los podemos consolar? Pues por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un juego de palabras, pero si usted las acomoda, tiene sentido. Usted está pasando por aflicción, recibe consuelo de Dios por medio de su palabra, y usted es consolado. Y entonces se da cuenta que algún otro hermano o alguna persona o algún conocido está pasando por aflicción. Y entonces usted recuerda la palabra que Dios le dio a usted para consolarlo. Y entonces va con ese hermano y le dice: mira, de esta manera, esta fue la promesa que Dios me dio cuando yo estuve pasando por esa aflicción. Y entonces también es consolado por la misma palabra. Amén. Entonces, hermanos, en todas nuestras tribulaciones, la consolación la recibimos de parte de Dios para que nosotros podamos también consolar a otros. Ahora bien, ¿hemos de pasar por tiempo de aflicción como creyentes? Bueno, hay un texto que dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero eso se refiere a condenación eterna. Sin embargo, ¿verdad? Sí hay tiempos de aflicciones para los creyentes. Y si no, mire la vida del apóstol Pablo. Mire, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo nos da una lista de todas las aflicciones, dificultades o problemas o experiencias difíciles que él tuvo que enfrentar. Mire, dice así: son ministros de Cristo, y aquí Pablo se está refiriendo a los superapóstoles que había supuestamente en la iglesia, porque ellos se exaltaban a sí mismos. ¿Okay? Pero Pablo dice: son ministros de Cristo estos hombres, como si estuviera loco hablo. ¿Yo más? ¿Soy ministro de Cristo? Claro. ¿Cómo puedo demostrarlo? Bueno, en trabajos, más abundantemente. En azotes. ¿Cuántos de ustedes han recibido un solo azote por creer en Jesucristo? Por la gracia de Dios no, ¿verdad? Uno solo. Pero Pablo dice: en azotes, muchos, ¿ok? Sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Multiplique eso. 5 veces por 40 son 200 azotes. ¿Ok? 3 veces aparte, azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces
he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, es decir, los judíos, peligros de los gentiles, es decir, los romanos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cuántas de estas cosas nosotros hemos padecido por el nombre de Cristo? Sin embargo, Pablo se gozaba por poder llevar las marcas de Jesús sobre sí mismo. Ahora, yo no le estoy diciendo que tiene que sucederle todo esto, pero quiero hacerle ver cómo el Evangelio de Jesucristo o la vida en Cristo no es como algunos predicadores lo han querido pronunciar. Todo es prosperidad, todo sale bien, no hay problemas. Usted se va a hacer millonario de un momento a otro, nunca va a tener dificultades, todo va a ser de maravilla. No, no. Si usted realmente vive por la fe de Jesucristo, va a enfrentar oposición, va a enfrentar persecución tal vez, ¿verdad? Cuando el mundo o la gente del mundo le diga vivir de cierta manera y usted diga, pero eso va en contra de la palabra de Dios, ¿qué le van a decir? ¡Ay, tú santurrón! ¿Verdad? Entonces, hermanos, pero ¿por qué padecemos estas cosas? Por amor. Sin embargo, si es que Dios nos pone en una situación así, acuérdese de la palabra que Dios le ha dado. Amén. Acuérdese de la palabra que Dios le ha dado. Y dice el Salmo, en la cual me has hecho esperar. En la cual estoy esperando. ¿Okay? Jeremías, en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, nos puede ayudar a entender un poco cuando escribió estas palabras. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. En otras palabras, voy a meditar continuamente en esto y por lo tanto esperaré. Por lo tanto esperaré. ¿Qué es lo que él va a meditar? Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, escuche esto, nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y mire, dice la Escritura, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, y es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Mire, Jeremías no estaba esperando en las circunstancias que le rodeaban. Si él, como algunas ocasiones nos pueda suceder o nos ha sucedido, si él empezaba a ver qué tan grande era el problema y qué tan difícil era el problema o qué tan imposible era que esto se pudiera resolver, en lugar de animarse se deprimiría. Pero en lugar de eso, Jeremías estaba esperando en Dios
y en sus promesas. Amén. Así que cuando nosotros, que no lo deseamos, pero si en algún momento nos toca pasar por un periodo de aflicción, acuérdese de la palabra que Dios le ha dado. Y pídale a Dios de su ayuda en base a esa palabra. Amén, hermanos. Jeremías dice, mire esta hermosa palabra, que la única cosa que Dios promete olvidar es nuestro pecado. ¿No es eso maravilloso? Mire, Jeremías 31:34 hace esta declaración. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de qué. No me acordaré más de su pecado. ¿No es esta una promesa maravillosa? Mire, nosotros continuamente, bueno, y a veces el enemigo, ¿verdad?, le encanta hacer eso, estarnos recordando nuestros pecados. Y aún los que ya hemos confesado nos los vuelve a traer enfrente, ¿verdad? Y nos hace o nos quiere hacer sentir otra vez culpables por ello, o sentir miserables, o como que Dios no nos ha perdonado aún. Pero Dios dice que Él no se acuerda más de nuestro pecado. Y si usted recuerda, 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestro pecado y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si yo le creo a Dios, una vez que yo confieso mi pecado, yo puedo creer que Dios me ha perdonado y Él ya no se va a acordar de eso. Así que si caigo, ¿verdad?, en la trampa del enemigo de que vuelva a querer hacer sentirme culpable por algo que yo hice hace años, ¿verdad?, y vuelve el remordimiento ahí, y la aflicción, y me habrá perdonado el Señor, me habrá quitado mi culpa. Créale a Dios, crea su palabra. Si usted le dice, Señor, perdóname por esto que hice, el Señor le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo. ¿No le da gracias a Dios por ello? Amén. Él promete no acordarse de nuestros pecados. Y hermanos, precisamente, y bueno, algo que escuché que están haciendo aquí, que bueno, que es estar memorizando la palabra. Y eso no es como una especie de juego, o a ver quién aprende más que otro, o a ver quién tiene mejor memoria que otro, como una competencia, a ver quién aprende más textos. No. Esta es una herramienta que usted está recibiendo porque usted no sabe en qué momento ese texto que usted se aprendió de memoria le va a ayudar. Por ejemplo, cuando usted se sienta tentado, que es día de venir a la iglesia y usted está bien a gusto en casa, ¿verdad? Y dice, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy muy cansado. Y entonces la palabra que aprendimos de memoria, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto cuanto más, dice, que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida de Cristo. ¿En qué momento va a suceder? No lo sé. A lo mejor puede suceder ahorita y gloria a Dios, estamos en su casa. Amén. Pero hermanos, es solo la palabra de Dios la que nos va a poder instruir, enseñar
y consolar en cualquier circunstancia. Amén. Así que acuérdese de la palabra. Muy bien, versos 51 y 52 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El pastor Adams dice que nunca es divertido el ser objeto de las burlas de otros. Diferentes individuos o personas van a reaccionar de una forma diferente, pero algunos permiten que una situación tal absorba su atención y arruine sus vidas. Yo sé que, y especialmente, ¿verdad?, algunos de ustedes que trabajan afuera y que tienen compañeros de trabajo, y algunos compañeros de trabajo no son tan compañeros, ¿verdad? A veces es difícil estar con estas personas, y más cuando saben que somos creyentes y solo nos están observando para ver dónde fallamos. Y nomás se vean algo, no se van a detener, ¿verdad? Así directamente, y tú vas a la iglesia. Y dices que eres cristiano. ¿Ah? Oye, en ese momento, diría el hermano Piña, ¿verdad?, uno querría bajarse de la cruz. Pero no, quédese ahí. Ok, no se baje de la cruz, porque se va a meter en problemas mayores. Pero ¿qué consejo nos da Dios aquí? Mire, ¿cómo puede usted reaccionar ante las críticas, las burlas o cosas semejantes? Es increíble, hermanos. Pero a veces una burla es todo lo que se necesita para afectar la relación que algunas personas tienen con Dios. Jesucristo lo dijo. Él habló de esto en la parábola del sembrador. Mire, en Mateo 13:20, si está ahí en su pantalla, puede verlo. Dice que los que fueron sembrados en pedregales son aquellos que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, y persecución incluye burlas, ¿verdad?, incluye amenazas, incluye maltrato, incluye cualquiera de estas cosas. Dice, por causa de la palabra, luego tropieza. Así que una burla, un maltrato de alguna persona, una mala reacción de alguien hacia nosotros, a veces tiende a afectar nuestra relación con Dios, y Dios no tiene la culpa. Pero nosotros tendremos que aprender cómo reaccionar cuando esto sucede. ¿Qué debo hacer? ¿Debo contrarrestar? ¿Qué hizo el rey David? ¿Qué escribió él en este salmo? Dice verso 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Me acordé de tus juicios antiguos. ¿Qué es esto de los juicios antiguos? Bueno, el rey David rehusó, se negó a ser desviado por las burlas. Él dijo, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. El rey se había convencido de que lo que Dios había hecho en el pasado, lo volvería a hacer en el presente. Si Dios lo había librado en ocasiones anteriores de burlas, críticas y todas estas cosas, definitivamente que podría volver a hacerlo ahora. David se acordó de los juicios antiguos, las obras pasadas, la manifestación del cuidado, la protección y el amor de Dios para con nosotros.
Entonces, ¿qué podemos hacer cuando esto sucede? Entrégueselo al Señor. Porque el Señor es el único que puede actuar con justicia. ¿Qué dice el Salmo 23? Casi a la mitad del Salmo. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. O como, creo que es un dicho mexicano, ¿verdad? Pero algo así como que le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Que es por la parte de atrás del rifle, en lugar de salir por enfrente, ¿no? Es decir, que aquellos que a veces tratan de avergonzarnos, terminan siendo avergonzados. ¿Pero quién lo hace? ¿Yo? No. Dios. Dios puede encargarse de eso. Yo me voy a acordar de su palabra. Y su palabra me dice que ore por ellos, que confíe en Él, que la venganza es de Él, que Él es el que va a dar el pago. Así que si usted está pasando por esa experiencia, acuérdese de los juicios antiguos, de cuántas personas Dios no lo ha librado. Cuántos que han querido avergonzarlo han quedado mal. Personas que, yo no sé, tal vez intentaron, ¿verdad?, que lo corrieran a usted de su trabajo y ellos ya no están ahí y usted sigue ahí. ¿Lo ha hecho el Señor? Amén. Entonces, no se desespere, confíe en el Señor. Vamos avanzando. Verso 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ante el horror de los inicuos, es decir, los que no consideran la ley de Dios o que no consideran las palabras de Dios, los estatutos o la palabra de Dios para mí fueron mis cánticos. Fueron mis cánticos. Mire, David podía mantener sus emociones bajo control porque había aprendido a cantar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es el libro de los Salmos? Son cantos. Era el himnario de los judíos. Por supuesto, nosotros ahora lo leemos tal vez como un libro poético, pero ellos los cantaban. Así que, si usted examina estos salmos, va a descubrir que su contenido tiene mucho del Antiguo Testamento, de la ley, de la palabra de Dios dada a Moisés o a través de los profetas. Así que en estos salmos David está meditando sobre la ley de Dios, lo que produce en él cánticos en la noche. Y esa, hermanos, es una forma para poder meditar en la palabra de Dios. Porque mientras la melodía permanezca en su mente, también la palabra de Dios que compone su letra. Si usted batalla para memorizar texto, mire, hay cantos donde literalmente el texto está ahí, y si usted se aprende el canto, no se le va a volver a olvidar. El Señor es mi pastor, nada. Ya ve, ya se acordó. Pero déjeme decirle algo, hermanos, y ahorita Mateo lo mencionaba. Cuando cantamos en la iglesia, cuando nos unimos al grupo de alabanza o en cualquier lugar donde usted está alabando al Señor, no solo estamos cantando porque la melodía es bonita o porque el momento es inspirador o porque me gusta cómo canta el grupo, ¿verdad?
o me gusta la canción. No, cantamos porque eso es lo que creemos. Nuestros cantos revelan nuestra fe. Si no, estaríamos cantando puras mentiras. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, ante el horror que se vive en este mundo, y cada vez se pone peor, ¿verdad? Y hay tanta confusión y tanta desesperación y tanta inquietud acerca de qué va a pasar con nosotros, seguiremos aquí, nos irán a echar para afuera, yo no sé, tantas cosas, ¿no? Pero hermanos, ante la desesperación o el horror o todas estas cosas que están sucediendo en este tiempo, las guerras y la gente, ¿verdad?, asustada. Y hace poco, perdón que me ría, ¿verdad?, pero hace unos días estaba escuchando en un programa de radio, se llama Ground Zero. A veces me gusta escucharlo solo porque yo no sé de dónde sacan lo que dicen, la verdad. Pero estaba escuchando que había un predicador, no sé si puertorriqueño, no sé qué, diciendo que el 23 de junio se acababa el mundo. Que un asteroide iba a golpear la Tierra y ¡pum!, se acabó. Pues yo no sé si se iría a morir, ¿verdad? Pero yo todavía estoy aquí y el mundo sigue de pie. Pero imagínense, y mucha gente escuchando eso y asustados y creyéndolo. Pero hermanos, ante todas estas cosas, podemos acordarnos de nuestros cánticos y celebrar el nombre del Señor. Ante este mundo, acuérdese de la alabanza, lo que declaran sus cánticos. Me encantó ese canto. Básicamente yo creo que era el Salmo 119, ¿verdad? Tu palabra es más dulce, algo así estábamos cantando hace un momento, ¿verdad? Y tu palabra es mi consuelo. Y sí, a ver, hermana, ¿cómo decía? Amén, amén. Entonces, cuando usted se sienta seco o amargado, la palabra es dulce miel. Amén. Para que se endulce otra vez. Y si se pone a cantarlo, pues se lo va a creer. Y cuando menos se acuerde, ya se olvidó de su amargura y ya está creyendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Por último, dice el versículo 56 y 57. En la noche me acordé de tu nombre. Y la noche puede ser literal, puede ser física, ¿okay? O también puede ser esos momentos en nuestra vida donde nos sentimos como que no es de día, sino que es de noche. Momentos difíciles. Pero en la noche me acordé de tu nombre. Y hermanos, el nombre de Dios no es una poción mágica que va a hacer que sus problemas desaparezcan como el humo. ¿Okay? Jesús, María y José, algunos le agregan, que solo por decir el nombre ya se acabó o se resolvió el asunto. No, el nombre de Dios es una representación de la persona de Dios. Y David lo expresó en el Salmo capítulo 9, verso 10, él dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Conoce usted el nombre de Dios?
Si usted conoce el nombre de Dios, entonces usted puede confiar en ese nombre. Amén. Mire, Salmo 63:5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, y cuando medite en ti en las vigilias de la noche, durante la noche. El recordar el nombre de Dios para nosotros es recordar la fuente de nuestra fortaleza. Es confesar nuestra dependencia de Él. Amén. Cuando nos encontremos en esos momentos oscuros y ni siquiera podamos ver el camino delante de nosotros, solo hay un lugar al cual podemos recurrir. Nuestra única opción es confiar en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Mire, Dios le dio a Moisés una porción de su nombre. Cuando él le dijo, y si me preguntan quién me envía, ¿quién les voy a decir? ¿Qué les dijo? Yo soy, me envió a vosotros. Pero hay otro pasaje muy interesante. No sé si en algún momento lo ha considerado, pero hagámoslo esta noche para concluir. Éxodo capítulo 34, búsquelo por favor. Éxodo 34, versículos 5 y 6. Dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Así que lo que vamos a leer en adelante, ¿qué será? El nombre de Jehová. Y escuche usted cuál es el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es lo que se estaba proclamando como el nombre de Jehová. Se lo recuerdo otra vez. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que cuando llegue la noche en su vida, acuérdese, Él es fuerte, Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es tardo para la ira y Él es grande en misericordia y verdad. Ese es su nombre completo. Amén. Pero bueno, dice, eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué ahora con nosotros que somos del Nuevo Testamento? Bueno, solo le voy a dar un nombre que tal vez usted conoce, pero a veces, como dicen en inglés, we take it for granted, y se nos olvida realmente lo que significa. Jesús, Yeshua. ¿Qué significa ese nombre? Significa Jehová salva. Así que cuando usted esté en la noche, en problemas o en dificultades, acuérdese de ese nombre, Jesús, Yeshua. Dios es quien me salva.
Amén. Dios es quien me salva, por lo tanto voy a esperar su salvación. No me voy a desesperar, no voy a actuar por mi propia cuenta, porque yo sé que Él es el que salva. Él es mi Salvador. Jesús, eso es lo que significa Salvador. Por eso se le puso ese nombre, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Salvaría a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, si algo puede producirnos más daño a nosotros es el pecado. Pero cuando estamos en pecado, recordemos, Dios es misericordioso. Arrepintámonos de nuestro pecado, confesémoslo al Señor y creamos, Él salva. Él perdona la iniquidad. Él es misericordioso y Él es verdad. Amén. Así que hermanos, en conclusión, ya sea que usted padezca de aflicción, burlas, horror o tinieblas, solo usted puede escoger cómo va a reaccionar. Puede quedar deshecho, puede temblar de miedo, puede perder el control de sus emociones o puede acordarse de acordarse. ¿De qué? ¿De su palabra? ¿De sus obras antiguas? ¿De los cánticos de alabanza? ¿O del poderoso y único nombre de nuestro Dios? Y encontrar consuelo y fortaleza en medio de sus dificultades. Amén. Amén, hermanos. Yo no sé, honestamente, por qué el Señor me pidió que compartiera de esto, pero el Señor lo sabe. Y si usted va a pasar por una situación así, que no es mi oración ni mi deseo, pero el Señor lo sabe, acuérdese del nombre del Señor, acuérdese de la palabra, no se deje vencer, manténgase firme creyendo que Él es su Salvador. Amén, hermanos. Padre, gracias por esta palabra que es de ánimo, Señor, que nos recuerda, Padre, que en cualquier circunstancia de nuestra vida podemos contar contigo, Señor. Sea en gozo, alegría, pero también en tiempos de aflicción, de persecución, de burlas, de maltrato. Gracias, Padre, porque podemos acordarnos de tu palabra. Podemos acordarnos, Señor, de las maneras como tú, Señor, nos has librado en otras ocasiones. Y podemos acordarnos, Padre Celestial, de tu grande y poderoso nombre. Tú eres Jehová, fuerte y poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Padre, porque solo por tu misericordia no hemos sido consumidos y por tu misericordia mostrada a través de Cristo es que seguimos aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, que tengamos presente siempre tu palabra y que en todo momento podamos encontrar en ella consolación, dirección y sobre todo, Padre, saber y recordar que es a través de tu palabra que tú nos muestras tu amor. Gracias, bendito Dios. Bendice esta iglesia y a cada uno de mis hermanos aquí presentes y permite, Padre, que en todo momento tu presencia, Señor, esté siempre con ellos y ellos puedan recordar en quién han creído y qué es lo que han creído. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.